No, como ninguna de las definiciones, porque no, eh, lo de chileno me parece más una denominación de origen y no necesariamente como un rasgo como identitario. Eh, Habla como del límite geopolítico donde uno nace y nada más que eso. La historia de Chile en este caso puede definir un poco como mi trabajo, pero no necesariamente mi persona. Yo creo que van como por lados distintos. Y lo de latinoamericano, lamentablemente no creo que exista un término eh, para eso. O sea, como que en realidad no existe la identidad latinoamericana. Es una cuestión que opera más cuando la persona de este lado del mundo, digamos, va a otras partes, se define como latino, pero en realidad más priman las diferencias que los puntos de unión, como para poder hablar de lo latinoamericano. Entonces, la verdad que a mí de todos modos no me molesta si alguien dice él es un artista chileno o un artista latinoamericano, porque uno entiende que es como una natural tendencia la de poner las cosas en algún lado o en otro, y a las personas también. Pero así si yo me tengo que definir, no ocuparía ninguno de esos. El, Mi relación con el paisaje yo creo que tiene que ver con lugares que están relacionados estrechamente con el olvido y con la impunidad. Son como paisajes de impunidad. Cuando trabajaba en el norte, en el desierto, siempre lo consideraba un espacio que en el fondo va borrando todo lo que ahí mismo sucede. Entonces, también un paisaje que es muy usado para eso, o sea, que eh, se sabe que ahí desaparecen las cosas. Entonces, en un vacío que es súper aparente, y lo mismo pasa con el mar. Entonces, cuando después me traslado y empiezo a trabajar, eh, me doy cuenta que siempre estoy trabajando con espacios que en el fondo son estos vacíos aparentes y que también, de cierto modo, estos espacios de impunidad y olvido de mi memoria. Mira, en un primer momento el- la relación con el trabajo y con el paisaje tenía que ver con una cuestión como una experiencia personal. O sea, el- el- lo que pasaba en el norte es que la experiencia de poder transitar por este espacio como de un vacío aparente, que poder recorrerlo y todo eso, se ponía como una nueva concepción, o sea, como una nueva percepción del propio cuerpo en ese espacio. Entonces, esa cuestión de una fragilidad absoluta, que en el fondo hacer estos trabajos determinaba caminar mucho en el desierto y con el conocimiento de que si algo malo ocurría, todo se acababa. Entonces, ese estar siempre como al bordecito era una cuestión que era muy potente en lo personal. Entonces, los trabajos fueron muy como autobiográficos en ese sentido. Pero luego, cuando me vengo a Viña, la relación empieza a ser como con el mar, que es como la analogía del desierto, pero ya no desde un abordar ese espacio, porque es solamente mirarlo, ¿no? Entonces, esa misma distancia yo creo que provoca que empiece a trabajar sobre las historias de otros. Y ahí se vuelve a otro tiempo también, ¿cierto? O sea, las historias de otros son los tiempos de otros también. Entonces ya no hablaba sobre mi experiencia en ese momento, sino que hablaba sobre las experiencias de otros en otros tiempos. Y ahí vino mucho como el ponerle más
más acento al tema de la historia chilena reciente, digamos, en términos de lo político. Bueno, en Morir dos veces es una serie que tuvo como hartas etapas. Eh, Primero era un registro de las construcciones que se hacían en el desierto y que finalmente fracasaban justamente por lo mismo, ¿cierto? Porque es como un terreno inabordable en ese sentido. Pero que en el fondo ponían un poco de manifiesto la tendencia absolutamente adquirida de colonizarlo todo, ¿cierto? Es como... eh, es algo que extrañamente acá quedó muy arraigado a la cultura el tema de colonizar en, en- en contraposición a cómo se colonizó acá, ¿cierto? Que fue sumamente violento, pero sin embargo ese rasgo como atropellador se quedó. Entonces, eh, pero en el desierto se volvía súper patente porque en el fondo ese abordar de una manera insolente el espacio nunca triunfaba. Entonces, el desierto finalmente como que se volvía a apoderar de estas construcciones y todo, y quedan como parte del paisaje. Entonces, primero era un registro sobre eso, pero después vino la idea de hacer que sean esas mismas condiciones que absorbían a la construcción las que también construyeran la imagen. Entonces ahí empecé a trabajar con papeles lustre, que son como los papeles escolares, y a decolorarlos con imagen. Y finalmente lo que hice fue tener telas en el suelo, en las que iba todas las semanas a poner como piedras sobre ellas en distintas partes para poder tener tonos distintos y tener una imagen que fuese como una síntesis de toda la idea anterior. Y claro, y ahí, por ejemplo, las piedras también las recogía del mismo lugar, era todo algo que se desarrollaba ahí mismo. Y bueno, esa imagen desde el proceso, digamos, desde la técnica, es como logra finalmente referenciar al espacio y a la imagen misma. O sea, cómo se construye esa imagen es cómo se construye el paisaje también. Entonces, ese era como para mí el valor de la técnica en ese caso. Probablemente son diferencias muy sutiles y no sean realmente diferencias también. O sea, eh, en esa serie me tocó ver un montón de construcciones que además eran súper extrañas porque eran unos cuadrados que no tenían proyectados ni siquiera una puerta. Era como construir. Y eso se ocupaba para poder justificar como una especie de urbanización para hacer después una reclamación del territorio como propiedad. Entonces, son construcciones que ni siquiera estaban destinadas a ser habitadas, sino que solamente a reclamar una propiedad. Entonces, eso es en el fondo como un testimonio súper gráfico de la manera en que como se pretendía tomar posesión de ese territorio, o sea, ni siquiera, ni siquiera habitándolo, es nada más que propiedad. Y eso ocurre, claro, es lo mismo que va a ocurrir con las carreteras, es lo mismo que va a ocurrir con con la minería y ocurre en el sur de Chile. Lo que pasa es que hay ciertos paisajes que son un poco más amables, en los que ese gesto que es como impositivo de poner mi casa donde yo quiero, digamos, y no donde es debido, en algunos casos se puede prolongar, ¿cierto? Si yo tengo humedad, puedo plantar, pero en el desierto no, en el desierto es como el gesto
el gesto puro, yo creo, de la insolencia colonizadora. Para mí lo fotográfico es un fenómeno absolutamente cotidiano y natural. O sea, lo fotográfico están en todas partes. Eh, las sombras son, en el fondo, fotografías de los referentes que las proyectan. Eh, y es mucho más cercano, o sea, la manera en cómo me quemo durante el verano y mi polera queda marcada en la piel fotográfico, o si yo en este momento cierro los ojos y sigo viendo lo que está ahí, es también lo fotográfico. Entonces, es nada más que un fenómeno que está presente en muchas partes y, y en ese sentido es súper como susceptible de ser usado en un montón de dimensiones para términos como de obra. El objeto, eh, pienso que es como el que carga con todo lo... O sea, el que lleva toda la carga simbólica en el trabajo. Eh, Usualmente cuando yo trabajo, lo primero que tengo es una inquietud, ¿cierto? Y siempre la llevo a objetos, de qué objeto se compone esta historia. Y el tema después es encontrar relaciones, las relaciones que ya existen entre esos objetos. Entonces, como descubrirla, es un trabajo como siempre desde esa faceta. No es muy, yo creo que no es muy creativo, sino que es más bien de descubrir relaciones que ya existen. Entonces el objeto, claro, siempre el objeto resulta ser como súper metafórico. Y además, al momento de articular una nueva operación, digamos que un nuevo proceso, se configura una imagen, puede ser, ¿cierto? Que también es un objeto. Entonces, a mí me gusta mucho eso de que no se pierda esa característica plástica que está en los referentes y que luego tiene que estar en la obra, ¿no? O sea, me complican mucho, por ejemplo, cuando incluso yo mismo tengo que hacer reproducciones de estos objetos porque no los puedo andar trayendo a todos lados. Pero me resulta súper poco satisfactorio el que pierdan esas características de ser un objeto. Entonces, sí, es importante, es súper importante para mí. Bueno, el acercamiento a estos espacios como medios inaccesibles, eh, quizás ahora viene como por buscarlos, pero en algún minuto fueron como una imposición. Cuando yo estaba en el norte, en el desierto, eh, esto de recorrer el espacio venía por un tema laboral. Yo tenía un trabajo que me obligaba, de cierto modo, a recorrer estos espacios mucho. Entonces, eso vino como casi no es como buscado, sino que es como impuesto. Pero luego sí se transforma en una cuestión como de voluntad propia eh, y pasa que como que la experiencia que ocurre en eso, uno tiende a replicarla, ¿ya? O sea, esa vulnerabilidad absoluta que se siente en ese espacio es una cuestión que lo hace a uno mucho más consciente como de su propio cuerpo, como de los límites, ¿cierto? Entonces, ahí yo empiezo a fantasear con el tema de morir, porque son cosas como innegables, o sea, no se puede no pensar en morir en un lugar así. Entonces, ese acercamiento como a las fronteras como de lo habitable venía por ese lado. Y el acercamiento a las fronteras como de lo visible, eh,
viene a partir de esa experiencia. O sea, en esos recorridos yo daba mucha cuenta de, no sé, pues de repente encontrar basura en medio del desierto y era súper raro, pero más raro me resultaba ver que esa basura estaba desteñida. Y ahí empecé a encontrar como algo que era un fenómeno con el cual sentía que había que hacer algo. Entonces ahí viene la experimentación como con materiales y de ahí probablemente es donde parte ese tema. O sea, trabajaba desde antes con fotografía, pero, pero no en un sentido como de experimentación de materiales, sino que solamente como registro. Pero desde esas experiencias del desierto viene esto de explorar como los límites. Sí, yo aclararía que por lo menos para mí la intención en esos trabajos nunca ha sido la del yo, pero sí de la identidad, sobre todo en la primera que nombraste, que era la de yo es otro. Pero la identidad hay dos maneras, yo creo, de abordarla. Una es, o sea, cómo se define identidad es como algo que es igual a sí mismo, pero es distinto a los demás. ¿Ya? Entonces, si yo lo abordara como algo que es igual a sí mismo, yo podría decir básicamente, yo soy Cristian Maturana. Y eso fue lo que en algún minuto me movió a decir qué es eso, ¿cierto? Entonces, definir al sujeto, pero en función a los demás. Y ahí es donde entraba como el tema de identidad realmente para mí. Entonces, hacer un grupo de personas que finalmente se llamaran igual, pero que todos se dedicaban a cosas distintas e incluso complementarias. Y eso venía por el tema de la identidad, pero respecto a los demás. O sea, cómo sirvo yo a los demás. El tema de la identidad a través del trabajo. Encuentro una definición como más sana. Y el otro era una temporada en el infierno. Ese, ese viene un poco como por bueno, de hecho, la misma fantasía de Rimbaud que escribió Una temporada en el infierno, es como un poco como eh, cuando yo estaba recorriendo todos estos espacios del desierto y sabía de la fragilidad de uno, eh, era como innegable pensar qué pasaría si yo muriese ahí. Entonces, lo que más me espantaba de esa idea no era el hecho de morirme, sino que era el hecho de no poder testimoniarlo, como me imagino un proceso súper interesante. Entonces, la fantasía en el fondo era como morir y volver para contarlo. Entonces, en ese caso, la imagen eh, que está presente en estos retratos es nada más que una referencia a una voz, que sería mi voz, pero no es un intento de, como de definir a una persona, ni siquiera una experiencia, porque en realidad es una fantasía nada más. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que el retrato en este caso siempre resultó más bien una excusa, o sea, eh, una misma decisión casi técnica de cómo poder resolver esto, pero nunca ha sido para mí el tema del retrato algo que me mueva mucho, ¿no? O sea, cuando pasó lo de los Cristian Maturana, la idea del retrato era la manera de poder resolver una identidad de grupo, digamos, y que iba a ser, se puede aplicar no solamente a los que se llaman Cristian Maturana, a los que se llaman Matías Faller, a los que se llaman, de cualquier manera, ¿cierto? Entonces, no tenía que ver tanto con un retrato de una persona o de unas personas llamadas así, sino que quería hablar de un fenómeno un poco más grande. Sí, mira, la difusión
para mí es lo que completa finalmente las obras, cualquiera. O sea, la manera en cómo se presentan es la manera en cómo se leen. Y ahí es donde realmente termina. Entonces, en- la difusión es parte del discurso. Y en ese mismo sentido, la comercialización es para mí un tema súper delicado, porque si es que no está incluida dentro del proceso creativo, puede ser algo que incluso lo destruya, ¿cierto? Si es que es un anexo, y nada más que ponerle un número, es algo que lo puede llegar a destruir. Entonces, en este caso, claro, desertificación tenía que ver con eso, con que el espacio en el desierto le quitaba el carácter de propiedad privada a todo, ¿cierto? O sea, el que el desierto se apropiara de estas construcciones hacía que yo pudiera meterme a esas construcciones. ¿Cierto? Entonces, no existen las barreras, no existen rejas en el desierto, ni nada de eso. Entonces, había que responder de cierto modo a esa condición de lo que estaba en el referente en un contexto que en desertificación fue el de una feria de arte donde todo arte se compraba. Entonces esa era la idea, que se repartiera gratis justamente porque para preservar en el fondo el hilo, ¿no? Pero sí tengo como un problema con el tema de la comercialización. Para mí el básico es, para poder huir de la dimensión del encargo, el no comercializar. Y definir simplemente los ingresos desde otro lado y las expectativas también quizás bajarlas, pero ojalá permanecer ajeno a eso, ¿no? Sí, Cambalache es un proyecto que estoy desarrollando ahora. Tiene que ver con la historia de Alejandro Parada, una persona que fue detenida por agentes de la dictadura en el año 1974 y trasladado a un centro de tortura en calle Londres, en Santiago. Y en esa temporada de tortura, ¿cierto?, a la que fue sometido, cuenta uno de los que sobrevivió a este lugar que en algún minuto eh, se les ofrece como la oportunidad de contar chistes a los presos y él solicita cantar una canción. Y la canción que elige para cantar con la autorización de los militares es Cambalache, el tango Cambalache, que en el fondo hace referencia de lo sangriento y brutal que fue el siglo XX y de cómo la traición está implantada como y absolutamente validada en ese periodo, ¿no? Entonces él hace el gesto de cantar esta canción que dice todo eso, pero cantarla a los mismos militares que los tenían presos y que los torturaban. Y ocurrido eso, según lo que cuentan las otras personas, nunca más se le vio. Entonces es una canción que en el fondo como que le significa la vida a esta persona. Y bueno, el trabajo trata sobre la relación que hay entre esa persona y la voz realmente que finalmente termina por hacer desaparecer a quien la levanta. Entonces el retrato es un retrato que se puede ver desde lejos, pero que en la medida que uno se acerca, desaparece. Y cuando desaparece la imagen, aparece en la trama de línea, aparece el texto, y el texto de la letra de la canción. Entonces, eh, esto acompañado de una versión en karaoke de la canción, hace que en el fondo sea nuestra voz como espectadores la que termina levantándose nuevamente. O sea, el canto eh, vuelve a levantarse, pero en la voz del espectador en este caso. Y 9.000 toneladas es un trabajo que tiene que ver con lo que pasó en Chiloé a principios de este año, donde la Armada autorizó a los productores de la salmonera a arrojar la cantidad de 9.000 toneladas de salmones muertos. Y 9.000 toneladas, o sea,
una tonelada ya es una cantidad un poco abstracta y 9.000 es peor. Entonces, la idea fue dividir esta imagen, una imagen de archivo de los tiempos en que existía comúnmente una costumbre que era la de comer curanto, que ahora es turística nada más. Eh, Dividirla en 9.000 trocitos pixelados y a cada uno de ellos aplicarle el peso de una tonelada. Entonces una imagen grandota que tiene en sí la presión de 9.000 toneladas, que es el peso que autorizaba la Armada. Y que nuevamente como que vuelve a hablar un poco de lo mismo, de estos paisajes de impunidad, ¿cierto? De la misma autoridad militar en este caso, diciendo, tírenlos al mar, no hay problema, ahí no pasa nada. Es eh, como digo yo, los milicos no aprenden, vuelven a hacer lo mismo una y otra vez. Entonces, ese es el hilo y esa es la manera también como en este caso yo quiero como abordar la contingencia ahora. No, la dictadura es para mí un tema central. O sea, yo creo que si uno pretende hablar de la contingencia, por ejemplo, lo de Chiloé, es algo que toma en el fondo como antecedente la dictadura. O sea, eh, este como capitalismo desbordado es un sistema que se implanta en la dictadura. Entonces, la dictadura además también provee de una falta de educación que es súper aguda, yo creo, en este país. O sea, yo nací a fines de los 70 y me crié durante la dictadura y yo sabía que había temas que no se podían hablar y todo eso, ¿cierto? Entonces, eh, yo pienso que no es solamente volver a hablar de estos temas, sino que es digerirlo, es presentarlo. Por eso, en el caso de Cenotafio, se llamaba el de los rieles de tren, eh, es transformar a estos rieles que están en las calles, en todas nuestras calles, como en unos pequeños cenotafios, ¿cierto? Como monumentos mortuorios sin el muerto. Entonces, como poder activar esos procesos de memoria y que no vengan solamente desde una enseñanza en libros, ¿no? Sino que vivirlo un poco. Sí, en cuanto como a los referentes, para mí es un poco complicado porque cuando uno accede como a un referente, ¿cierto? A la obra de un referente, accede por lo general únicamente al resultado de esa operación. Y a mí siempre lo que me interesa es el proceso. Entonces, eh, no sé si se nutre tanto como de referentes en ese sentido. ¿Ya? Sí hay una serie como de artistas que me llaman harto la atención, o sea, y sobre todo algunos trabajos, no sé, como recuerdo, no sé, por las llaves de Joan Foncoberta, que es este paisaje político y todo. Eh, los trabajos de Oscar Muñoz, de estas imágenes que desaparecen, las pinturas en las piedras, o sea, el agua en las piedras. Lo de Alfredo Yar. eh, sí, esos son como podrían ser referentes. Pero los referentes básicamente, por ejemplo, últimamente me está moviendo harto la poesía de Elvira Hernández. En algún minuto fue la poesía de Rimbaud. Pero yo creo que básicamente de lo que se nutre todo lo que yo hago es de las conversaciones con amigos, de las letras de las canciones populares. Como que ahí encuentro mucho más de lo que pensar muchas veces. Mira, para mí no es ni una diferencia en el sentido como
de cómo podría afectar el paisaje a lo que uno hace. Básicamente como que la mirada siempre va a caer en las mismas cosas independientemente de donde uno esté. Pero en términos administrativos sí es muy gravitante, yo creo, o quizás no tanto como uno quisiera, pero eh, el estar cerca del centro. Eh, Chile tiene políticas no solamente económicas, sino que también culturales súper centralizadas. Entonces, eh, o sea, hace unos días escuchamos que el ministro de Cultura decía que el proyecto de Cerrillos, del Museo de Cerrillos, no era centralizado porque no estaba en Santiago Centro. Entonces, si bien esos son casi como chistes, que son probablemente un error de una declaración como errática, dan cuenta igual como de lo centralizado que está todo. O sea, la idea de que algo no está centralizado porque no está en Santiago Centro, yo creo que es súper elocuente. Entonces, claro, estando acá más cerca del centro, hay más facilidades, yo creo, para poder desarrollar los trabajos, lo cual no es bueno para nada. Pero aunque uno se pueda de cierta manera servir de eso, no debiese ser así.